Te regalo mi sombra en tu duro destino, porque enfermo el temor es de niños. Te regalo mi sombra, porque a veces insisto en ser yo quien perdí. Bueno, muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Es para mí un placer el tener la oportunidad de hablar sobre los grupos Valin, porque recuerdo a Pablo en las jornadas del 2014, en mayo, casi ya para 2 años, que hablaba de ese sueño de montar un grupo Valin para residencia. Ya llevamos casi 2 años trabajando en los grupos Valin en residencia y yo tengo el honor de ser la coordinadora del grupo. Bueno, vamos a empezar a explicaros qué es el grupo Valin, porque compañeros míos de profesión me suelen preguntar ¿qué es eso del grupo Valin? Pues es una cosa muy sencillita. Los grupos Valin fueron originalmente grupos de trabajo orientados a ayudar a entender la relación que se establecía, como ha dicho Pablo, entre el profesional y el usuario, el residente, el paciente. Sería injusto hablar de los grupos Valin sin hablar de las personas que crearon los grupos Valin, Michael y su mujer Valin, Enid. Se crearon, fijaos, originalmente en trabajo con trabajadores sociales. En la posguerra, en Londres, en el Instituto Tavistock. Imaginaos qué escenario. Después de una Segunda Guerra Mundial, los trabajadores sociales trabajando con matrimonios que tenían problemas. Y ahí es donde el matrimonio se dio cuenta de cómo quedaban impactados los trabajadores sociales. Un poquito como lo que hemos tocado aquí hace un ratito. Cómo nos impacta el trabajar con el sufrimiento del otro. Entonces aplicó esa metodología, ¿no? Vamos a hablar de aquello que no es lo clínico, lo intelectual. Vamos a hablar de la relación. Posteriormente, como él era médico y ella también, lo llevaron al mundo de lo clínico puramente. Porque para el matrimonio Valin había un concepto muy interesante, y es que es imposible una relación clínica neutra. Es imposible. Cuando yo me relaciono con el otro, aplico lo que llamamos comúnmente el sentido común. Decimos, es lo común de los sentidos, algo así. ¿Pero qué es el sentido común en realidad? Pues el sentido común habla de mis valores, de mis creencias, de mis asunciones, de la cultura en la que estoy inmerso o inmersa. Habla de elementos que no son lo puramente intelectual. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo me relaciono con el otro, con este sentido común? Que puede facilitar mi trabajo o lo puede dificultar, porque el otro también tiene su sentido común. Entonces, el matrimonio Valin le dotó de tremenda importancia a este mundo de la relación. Seguimos. Bueno. Fijaos si fueron potentes estos grupos de trabajo, que enseguidita se expandió a otros países. Y en España llegan en los años 60, concretamente en Cataluña. Son tan potentes que no solo se aplican ya en el ambiente clínico, sino en el educativo, en el organizacional, en el tema de la banca, etcétera, etcétera. Y fijaos que en el Centro de Asistencia San Camilo, pues ya llevamos desde el 2013 aplicándolo a distintos contextos. ¿Qué le hace tan potente al grupo Valin? Pues su sencillez, su frescura. Fijaos que la persona, el individuo, tiene muchas dimensiones. Tiene la dimensión cognitiva, la dimensión emocional, la dimensión conductual, la dimensión social y la dimensión espiritual. Pero cuando trabajamos con enfermos de Alzheimer, generalmente nos quedamos en lo cognitivo, en lo mental y en lo conductual. Pero no solo los familiares, también el resto de los profesionales también podemos caer en eso. Pero esa multidimensionalidad del individuo está muy presente. Y tiene un presente, un pasado y un futuro. Los grupos Valin acogen esa multidimensionalidad del individuo.
Es un grupo que puede ser abierto o cerrado. Es decir, que yo puedo participar o no. Podemos hacer un grupo con 2 o 3 personas, o en otras ocasiones podemos ser 10, 12. Es un grupo abierto. Pero para mí, desde mi punto de vista, ¿qué le hace sobre todo potente? La participación voluntaria, entre otras cosas. Estamos hablando del formato. Si yo me siento segura, si yo quiero participar, voy. Y si no, no pasa nada. En una reunión periódica, en el Centro de Asistencia en San Camilo, lo hacemos una vez al mes. Pero Balin comenzó haciéndolo semanalmente. El tiempo también es muy flexible. 2 horas, 2 horas y media, aquí lo hacemos 1 hora. Fijaos que cuánta flexibilidad, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le hace también tan poderoso? Pues que las personas que estamos allí, los que participamos, hablamos, decimos cosas de cómo nos sentimos, pero vamos a escuchar no solo lo que se oye, sino lo que no se oye. No solo vamos a escuchar las palabras, sino la música también. Y vamos a ponerle palabras a mi experiencia, consciente, pero también inconsciente. Es como ponerle flotadores a algo que está en el fondo. Hace tulip. Y cuando yo soy capaz de ponerle palabras a eso que está en el fondo, entonces le doy un sentido, lo entiendo, lo clarifico, ¿no? Cuando yo hago eso, en un entorno seguro, donde no hay juicio, donde hay confianza, es como andar por un suelo que está lleno de musgo, ¿eh? La sensación es completamente diferente que andar por un piso, por ejemplo, como este, ¿no? Me siento seguro y, como decía Bowlby, si yo me siento seguro y tengo confianza, puedo hablar de lo que me impacta, de lo que me toca. Si yo hago eso, el otro me conoce en mi multidimensionalidad. Y cuando el otro participa de eso que estoy expresando, también yo le conozco a él. Pero otra cosa muy interesante de los grupos Balin es que vamos a colocarnos, vamos a ver cómo se ve mi experiencia desde otra esquina a la que yo estaba colocada. Esto me lo va a facilitar el grupo, la participación del grupo. Porque yo, cuando trabajo con el sufrimiento, cuando yo trabajo con un enfermo de Alzheimer y su familia, yo puedo tener una perspectiva desde mi sentido común. Pero si el otro me devuelve qué está viendo, a mí me puede facilitar el colocarme en otra esquina y decir, anda, pero si se ve diferente, y cuánta riqueza. Y eso me ayuda a mí a crecer, y me ayuda a aprender. Es decir, es un espacio donde yo recibo, yo me nutro, pero también me ayuda a digerir. Es un espacio de reconstrucción colectiva de una experiencia mía. Fijaos qué potente. Bueno, ¿qué es un grupo Balin y qué no es? Un grupo Balin no es un grupo de terapia, no es un grupo de terapia, no es un grupo de educación, no es un grupo de seguimiento de casos, de evaluación, en el que vamos a evaluar cómo abordo un caso. No, no es eso. Es un espacio flexible, es un espacio de confianza donde no hay juicio, aunque como consecuencia de todo eso yo vaya a aprender. Y sobre todo es un espacio de cohesión grupal. Eso lo hace también muy interesante, porque como ha dicho mi compañero Pablo, el trabajar con el sufrimiento estresa mucho y provoca roces entre los compañeros, y a veces que nos cuesta entender la visión del otro, y me mantengo yo en mi rol y no entiendo el rol de mi compañero. Entonces, el participar en el grupo Balin provoca esto. El grupo Balin empieza de una forma muy sencilla, sencillísima. Esto como es entrar en un patio de vecinos, de decir, hoy quiero compartir con vosotros esto que me toca. Inicialmente los grupos Balin hablaban de experiencias que nos incomodaban, que nos tocaban, pero hoy en día también es un espacio para hablar de experiencias positivas, de experiencias que me ayudan a revalorizar lo que estoy viviendo, que me dan esperanza. Posteriormente, esta persona que comparte, que trae al grupo una experiencia, habla de cómo le toca, habla del mundo relacional, habla de eso que está ahí, inconsciente. Fijaos, por ejemplo, para un profesional,
Y estoy hablando de mí, Estoy hablando de mí. Cuando te relacionas con una persona con Alzheimer, a lo mejor, como es en la unidad de cuidados paliativos, en un estado severo, a veces puedes sentir pues como que no haces nada, que tu papel ahí es como inútil, ¿no? Y puedes sentirte frustrada y puedes sentirte como enfadada, decir, bueno, no logro. Hablar sobre eso en un espacio seguro es muy importante, es muy sanador. El sentimiento de frustración, oye, lo bien que se me da trabajar y ahora resulta que me siento que soy una patata. Porque hay una dificultad, hay un reto. Poder compartir a mi compañero esto que yo siento, pues es muy potente. Y el grupo dice, y nosotros queremos decirte cómo nos toca también el escucharte. ¿Qué bonanzas tiene el grupo Valin? La prevención del burnout, que tiene que ver un poquito con lo que os he dicho. La sensación de fracaso, ¿no? De desgaste. El desgaste por compasión. También ayuda a evitar los conflictos en el equipo, ¿no? Dentro del equipo. A la insatisfacción del paciente. Porque hay una cosa además muy importante, y es que si yo crezco a nivel personal, voy a saber dar una mejor calidad en el acompañamiento, en el servicio a los usuarios. Y por lo tanto es una responsabilidad el yo mejorar, no solo en mis aspectos técnicos, sino relacionales, porque quien realmente lo va a disfrutar y lo va a recibir es nuestro enfermo de Alzheimer y su familia. Además, nos ayuda a descubrir nuevas estrategias de afrontamiento, a descubrir nuevas miradas. Se ponen en el tapete dilemas éticos. Oye, ¿y esto? ¿Esto cómo lo hago? ¿Cómo me descoloca? ¿Cómo podemos hacerlo? Y me ayuda, desde luego, a entenderme a mí. Cuando yo saco a flote cosas que tenía escondidas, que ni siquiera eran conscientes para mí, le pongo una palabra, eso me ayuda a mí a conocerme. Y el otro me conoce a mí. Y la recontextualización de la experiencia. Hay otras formas de vivir algo. ¿Por qué en el Centro Asistencial San Camilo hemos empezado a hacer esto? Pues precisamente por todo lo que os he contado aquí. Fijaos que tenemos un enfoque humanista. Para nosotros la humanización de la salud es muy importante y además con una mirada centrada en la persona, donde la persona, el enfermo de Alzheimer, no solo es una persona enferma, tiene muchas más dimensiones, tiene mucho más que aportar, tiene mucho más que decir. Y tenemos una responsabilidad, como os he dicho antes, de acompañar con calidad humana, calidez. Y poniendo unas palabras de una compañera que ha participado en los grupos Valin, cuando me siento no juzgada, que se me escucha con todo el cuerpo, soy capaz de hablar de mi mundo de relación, de contar lo que siento, de dibujar con mis colores y de percibir que reposo en un lugar en el que no hay daño posible, fijaos. Pues estos son los grupos Valin. Gracias. Muchas gracias. Quería explicaros un poquito cómo vamos a hacer, que ahora me toca a mí salir al ruedo, cómo vamos a hacer la representación. Primero agradecer a mis compañeros que desde el primer momento me dijeron, sí, Yolanda, estamos contigo, vamos a hacer el roleplay. No es fácil estar aquí viendo que tantas personas nos estáis mirando y desde el principio me dijeron, sí. Pero además hubo un compañero que me dijo ayer una cosa muy bonita y yo me sentí también reflejada. Muchos años he estado ahí, aprendiendo de la gente que estaba aquí. Hoy quiero yo lo que he aprendido enseñarlo a los que están sentados ahí. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Veréis que en el grupo Valin están representados distintas disciplinas. Está Julia, que es compañera mía de prácticas, es psicóloga, una excelente psicóloga. Está mi compañero Lillo, que está en la quinta como auxiliar de enfermería. Está mi compañera Gema, trabajadora social.
Está mi compañera Carmen, que es auxiliar de noche, está Patricia, que es enfermera, y está Chechu, que es auxiliar. El que pongamos distintas disciplinas, veréis que a un grupo balín le da mucha más riqueza, mucha más flexibilidad. Estupendo, bueno, veros aquí. Veo que repetís. Eso es buena señal. Bueno, pues nada, tenemos muy poquito tiempo hoy, porque hemos tenido unas jornadas. Entonces vamos a aprovechar lo máximo posible el espacio, que es nuestro espacio, como hablábamos el otro día, es un espacio nuestro de seguridad y de confianza, donde no vamos a juzgar. Os he puesto ahí las normas que elaboramos juntos y juntas el otro día, que no vamos a juzgar, vamos a escuchar con todo el cuerpo, vamos a ser auténticas, auténticos, como hicimos el otro día. Y sobre todo la confidencialidad. Bueno, ¿qué os ha hecho hoy estar aquí? Venir aquí, con todo el trabajo que tenemos y la que tenemos liada. A mí, la verdad que lo que me ha hecho venir es que desde que estamos haciendo el balín y estoy viniendo, para lo que más me sirve es para descargar. Y noto que no me voy a casa como con ese rum rum, ¿no? Que nos vamos muchas veces de problemas, y me ayuda como una vía de escape. Ajá. Y justo esta semana la he tenido un poco removidilla, así que era el espacio perfecto, no podía fallar hoy. Estupendo. Bueno, a mí también comparto su sentir, pero muchas veces es eso, que me siento como en este momento incomprendida, que ciertas situaciones que te hacen no sé, mira, me ha sucedido que unos familiares, un familiar en especial, me habló de una manera agresiva, enojado, sintiendo que el tratamiento de su madre no funcionaba y que iba a pasar y que tendríamos que hacer algo, cambiar el tratamiento. Uh-huh. Y mientras hablaba, yo me sentía así entre inquietud, me sentía confundida y tenía ganas de decirle que era esto lo que había y que, es más, iba a ir a peor la situación. Pero bueno, como sentirme frustrada, ¿no? Y luego me puse a pensar en ese camino que compartimos, en sus momentos, en sus historias, y me produjo mucha tristeza. En un principio te sentías frustrada, ¿no? Sí. Y luego te sentiste triste. Triste. Uh-huh. ¿Cómo vives, Patri? ¿Cómo vives como enfermera? Esa experiencia de la que estás hablando, que te sientes frustrada y luego pasa la tristeza, ¿cómo la vives? Muchas veces cuesta, porque es la verdad que cuesta, que no es tan fácil, uh-huh. Pero luego recibes tanto cariño, ¿sabes? Y ves el alivio, ves que la familia se comunica, el tocarlos
y te recuperas, sigues adelante, sabes que tienes que seguir. ¿Cómo os resuena esto que nos está contando Patri? Esta experiencia, ¿qué os evoca al resto del grupo? No sé, siempre hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir, sí. Yo creo que en eso tiene razón Patricia, ¿no? Y que, bueno, nos tenemos que envalentonar muchas veces y continuar y, bueno, saber que fallos tenemos todos y que, bueno, los fallos también nos enseñan a aprender, aprendemos de los fallos realmente, ¿no? Y no es malo tampoco sufrirlo, ni es malo tener una experiencia, bueno, triste, o una experiencia que a veces nos frustra un poquito, y que eso pues nos ayuda también a nosotros a seguir hacia adelante, y lo que hemos cometido mal una vez, pues ya sabemos que otra vez pues tenemos que hacerlo diferente. Desde mi punto a mí me produce un poco de tristeza también, y a la vez impotencia el hecho de no poder hacer más de lo que estoy haciendo por esa persona que estoy cuidando, y ver cómo se va apagando y no puedo hacer nada. Pero también te demuestra que no tienes que pensar en el futuro, sino en el presente, y darle el máximo de ti y el máximo de tus compañeros para que él en ese momento se sienta tan bien como te tienes que sentir tú por hacerle bien a él. Fijaos que Carmen ha comentado de ir hacia adelante, y ese hacia adelante, para vosotros, para vosotras, ¿qué lugares? Tú has hablado del presente, Chechu. O sea, el hecho de, por ejemplo, cuando tú dejas a tu abuela, porque vas a hacerle una visita semanal o diaria, y tú te vas a tu casa porque tienes tus responsabilidades, el hecho de dejarla ahí, a tu abuela, te da un sentimiento de frustración, de pena, pero a la vez sabes, lo que he dicho antes, que tienes que ayudarla para que salga de ese bache que está ella, y aunque sea que esté cercana a su final, por lo menos hacérselo lo mejor posible y lo más llevadero, para que los dos no sufráis y aprovechéis los dos ese momento que es el presente, y no dejarlo todo para el futuro, que no se sabe cuándo va a ser ese futuro, sino aprovechar el presente. ¿Queréis poner aquí sobre la mesa alguna de vosotras, poner sobre la mesa algún caso concreto que queréis compartir? Patri ha hablado de esa sensación de frustración, de incomprensión. Yo quería compartir con vosotros algo que me ha ocurrido en relación al caso de Águeda, que todos la conocéis, que lleva aquí ya unos meses. Y la verdad que llevo toda la semana dándole así un poco de vueltas, y me gustaría compartir con vosotros cómo me sentí, ¿no? Yo, sobre todo con quien he trabajado, ¿no?, en relación a la familia de Águeda, ha sido con su hijo pequeño, con Francisco, que es el cuidador principal, y todos lo conocéis porque viene mucho por aquí. Pero no había trabajado tanto con el hermano mediano, con Andrés, que hace unos años entró a vivir en el núcleo familiar de nuevo. Entonces, el lunes me llamó por teléfono, y por un lado pues me alegré mucho, ¿no?, de que estuviese dispuesto, ¿no?, y que quisiese participar y hacer parte de esto, y poder también acompañarle, ¿no?, en este trabajo que hacemos. Pero me encontré en una situación muy incómoda, porque me di cuenta que lo que necesitaba él en ese momento, que me empezó a contar, ¿no?, muchísimos conflictos que tenía con su hermano Francisco, pero ni siquiera actuales, ¿no?, de conflictos que tienen familiares. Y como que su intención, o yo sentí que la intención en la que me estaba posicionando era justo que yo me posicionase de parte de uno o de otro, ¿no? Yo entendí que ni era mi papel, ni es terapéutico, ni tenía sentido. Creo que me supe mantener, ¿no?, dentro de mi papel, ¿no? Por supuesto le escuché y estuvimos hablando, pero no posicionarme. Pero me sentí fatal, la verdad, y llevo toda la semana acordándome, ¿no?, de ese momento que me hizo sentir realmente muy incómoda. Julia, si tuvieras que expresar ese enfado que sientes, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo haría?
con palabras, diría que realmente me sentí manipulada, que me sentí que yo me estaba como dejando manipular. Esa es la sensación que yo sentí en ese momento, que no estaba siendo buena profesional, porque no, lo que yo estaba haciendo o donde estaba, digamos, entrando no iba a ayudar en la situación, ni a Águeda, ni a sus hijos, ni que no era mi papel. Y que también, por un lado, sentía que estaba como traicionando a Francisco, ¿no? Porque estaba escuchando una serie de cosas muy duras que me estaba diciendo su hermano, y que estaba como traicionándole también. Así, o sea, más o menos. Cuando te posicionas fuera de ese lugar en el que quieres estar, te sientes como que estás traicionando a uno de los familiares. Sí, efectivamente, sí. ¿En alguna situación os habéis sentido de forma parecida? Yo me he sentido un poco en la misma situación, porque precisamente Andrés llamó para plantear temas legales, de plantearse si tienen que incapacitarla o empezar algún proceso. Entonces es un caso complicado, porque claro, es como nosotros nos dedicamos a la relación de ayuda, y es muy difícil no idealizar a Francisco, que le ves como que lo deja todo, su madre es lo primero, ¿no? Y viene el otro, que es el extraño también para nosotros, y cómo poder ayudar ahí, que yo creo que tiene cosas muy buenas, ¿no? Porque creo que van a hacer muy buen complemento juntos, pero efectivamente no sabes cómo darle también lo mejor a Andrés, que efectivamente por lo visto también lo está pasando mal en su vida personal. No sé si me ha comentado que que está en un proceso de divorcio, y entonces pues también te resuenan muchas cosas de cómo ser ecuánime, y cómo yo creo que va a ser una intervención muy bonita con esta familia. ¿Cómo creéis que podría estar sintiendo Andrés? Yo pienso que relegado. Quiero decir que nosotros a Francisco le devolvemos familiaridad, y él yo creo que a mí me cuesta eso, ser igual de cercana con él, ¿no? Y si no lo conseguimos como equipo, tampoco vamos a sacar la parte buena que él tiene que aportar, que precisamente es muy cariñoso. Es verdad que es una persona muy emotiva, y pues por ese lado a lo mejor también va a ser el que mejor va a poder ayudar a Francisco a que él se cuide, a que tenga más espacios, y a que confíe en él, en que se tiene que relajar, y que Andrés también es un cuidador, ¿no? Pero pues eso, ahí estamos en ver cómo gestionar eso. ¿Cómo resuena el ponerse en el pellejo de Andrés desde mi lugar, ¿no? ¿Qué recibo de Andrés? ¿O qué recibís, por ejemplo, de Águeda, que es la protagonista aquí? Pues yo recibo de Águeda alegría, sinceramente. Yo quiero poner un poquito de color. Siempre nos estamos refiriendo al Alzheimer como algo muy oscuro, muy triste, una enfermedad tremenda, terrible. En realidad, ¿no? Para mí, mi experiencia con ellos siempre ha sido de mucha alegría, siempre. Siempre ha sido divertido, alegre. Es un minimundo que tienen ellos, y que nosotros, no sé, debemos conectar con ese minimundo, ¿no? Yo un poco lo comparo, no sé, todos los que estamos aquí, yo creo, hemos tenido siempre un álbum de cromos, siempre. Y el álbum de cromos es nuestra vida. Todo, pero hay un cromo que nos ha costado un montón. A mí me costó 100 pesetas. No, 100 cromos más para poder cambiarlo. Entonces ese cromo es muy importante, claro. Y ese cromo es en lo que se ha quedado una persona con Alzheimer. No tiene el álbum, tiene un cromo. Si nosotros podemos conectar, generalmente yo con Águeda, por ejemplo, pues me lo paso muy bien. Digamos que hacemos un viaje en el tiempo, y nos vamos al pasado.
Y en el pasado, disfrutamos un montón, porque, bueno, ella me cuenta sus cosas, ella había sido maestra, y bueno, pues yo recuerdo también, ¿no? Pues el colegio, los lápices de colores, las pizarras, todo eso. Y le pregunto, bueno, a ver, ¿y tú cómo hacías, no? ¿Cómo enseñabas a los niños allí a la tabla, no? Y tal. Y dije, pues como siempre, cantando. Y cantamos, y 5 por 1, 5, 5 por 2. Y entonces, bueno, somos felices porque el presente en ese momento no existe. Existe ese pasado de ellos. Y bueno, yo creo que ahí tenemos una alegría tremenda. Yo, no sé, siempre digo que hay que comprar un ticket, volver al pasado y disfrutar a tope con ellos. ¿Sabéis a qué me está recordando esto? Cuando has perdido algo y lo encuentras, te da mucha alegría, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, todos, yo creo que también, ha habido en algún momento en nuestra vida que hemos tenido un muñeco, un peluche, algo que no te quieres separar de ello. Pues en este momento es algo parecido, no quiero compararlo con algo objeto, pero es como cuando tú pierdes ese peluche, ese cromo, entonces te agarras tanto a los recuerdos buenos que has tenido con ese peluche que te da más pena, pero cuando por lo que sea no lo has perdido, se ha extraviado y lo encuentras, ese momento en el que encuentras ese peluche que pensabas que habías perdido, ese momento es la bomba, porque es súper alegre, vuelves a reencontrar los momentos, los sentimientos felices que has tenido con ese peluche, ese objeto. Entonces como que te agarras más a él para no volver a perderlo y disfrutas el doble. Y siempre ha estado ahí, además. Siempre ha estado ahí ese objeto, o sea, no te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes, por decirlo así. ¿Qué expresión haríamos ahora recordando algo que hemos encontrado y que hemos perdido? ¡Guau! Aquí está. Yo lo haría. Para mí también es algo positivo. Yo lo dirigiría al familiar, en este caso a Francisco. Yo creo que lo que hay que hacer es un periodo de adaptación, de darle confianza y no valorar nada, resetear y empezar de cero, y que vaya viendo el trabajo que hacemos, y según vaya poco a poco que vea pues que bueno, que esto es un acto de fe. Su madre la tiene que dejar con los profesionales, que tenemos que trabajar con ella, pero que él también tiene que tener su aportación. Yo como auxiliar pues lo que hago es dejarle respirar, y luego pues bueno, al cabo de 2 o 3 semanas pues le pregunto y qué tal, ¿no? Y normalmente siempre suele ser una valoración positiva, entonces eso me agrada. Y a partir de ahí pues ir trabajando poco a poco y en extraer información cara a Águeda, ¿no? Hay que utilizarla pues que se pueda, en ese peluche que hablamos o en lo que sea. Y me parece a mí muy positivo y muy bien, que luego no quita que haya otra serie de sentimientos que ya iremos trabajando, pero bueno, que trabajemos en el mismo camino, ¿no? Que es lo que hay que hacer, yo creo. Bueno, tenemos poquito tiempo, muchas gracias, Lillo. Tenemos poquísimo tiempo ya, que nos tenemos que ir a la Inter. A mí me gustaría que cada uno de nosotros dijéramos una palabra de cómo nos sentimos ahora, sin pensar, así. Yo guay. Desahogado. Yo orgullosa del trabajo que he elegido. Que levito. Y yo felicísima. Y como siempre acabamos con una práctica de algo chulo que nos relaja y es nuestro regalín, pues hoy vamos a volver a hacer una técnica de mindfulness. Venga, ya no lo sabemos. Comenzamos. Y este podría ser un ejemplo de un grupo Balín. Gracias. Gracias. Muchas gracias por esta aportación, porque me parece importantísimo. Creo que dentro de todos los equipos se debería hacer, porque no siempre pensamos en nosotros
sino que tendemos muchas veces a pensar en las personas que cuidamos y nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? Sobre todo la gente que trabajamos también cuidando al cuidador. Me gustaría preguntarte si tú como coordinadora también participas como asistente, dejando tu labor de cuidador en algún otro grupo Balin para cuidarte, y si lo hacéis con todo el personal. Muy interesante, gracias. Es muy interesante la pregunta. Yo necesito que me cuiden muchísimo y participo. Yo no puedo participar como participante en el grupo que coordino. Entonces asisto al grupo Balin que coordina a Pablo y me viene fenomenal. Están invitados todos los trabajadores de la casa, todos. Sí, buenos días. Yo quería preguntar que me parece magnífica la estrategia para podernos autoayudar en el desempeño de este trabajo. Sin embargo, no sé si hay alguna otra estrategia, por ejemplo, por decirlo así, que ayude, por ejemplo, a mejorar un poco, y a lo mejor voy a desentonar con lo que voy a decir, pero lo voy a decir, las relaciones interpersonales muchas veces dentro de los mismos compañeros, porque muchas veces dentro de este trabajo sucede eso, que muchas veces no empatizas tú con algún compañero y eso hace que el trabajo se vuelva aparte de tus emociones realmente con la persona que atiendes, aparte del trabajo, de la carga de trabajo. Ese es otro problema un poco que a lo mejor en este grupo Balin no se toca, sino que como es voluntario, me imagino que llega pues el que le apetece hasta cierto punto. Sin embargo, ese factor muchas veces contribuye al empeoramiento del trabajo que uno tiene dentro de la institución. Sí, efectivamente, es muy difícil trabajar con el sufrimiento, porque a ti te resuena de una manera y a tu compañero de otra. Entonces, claro, rozamos, pero rozamos en la vida misma. Entonces, ¿qué ocurre? Hay muchas técnicas para trabajar gestión de conflictos, pero aquí en los grupos Balin no se habla de problemas con los compañeros. ¿Qué ocurre? Que sirve para la cohesión del grupo, porque cuando yo escucho al otro hablar de sus tripas y además esa persona acoge lo que yo le transmito, se produce como un entendimiento. Además, fijaos, hacer la prueba, cuando yo soy capaz de hablar en un contexto donde no sé que no me van a juzgar, puedo hablar de mis cosas y además voy a recibir al otro de distinta manera. Es de lo que hablaban los Balin, el matrimonio Balin, de la transferencia y de la contratransferencia, de la relación que existe entre ambos. Es decir, como decía Pablo, cuando yo hablo, me estoy comunicando, ya estoy recibiendo del otro. Entonces es fabuloso para la cohesión del grupo. Gracias. Haciendo alusión a lo que decías también, es una de las fantasías de las cuales yo creo que sufre la gente para no participar en un grupo Balin, ¿no? Cuando hay un conflicto relacional, en esta casa nos llevamos muy bien el equipo, pero el conflicto es inevitable. Hay gente que está en conflicto. Hay gente que está en conflicto con su compañero de trabajo, hay gente que está en conflicto con los familiares, hay gente que está en conflicto con algunos residentes, ¿vale? Y hay una fantasía en nuestros grupos, nosotros tenemos dos grupos Balin, uno coordina Yolanda, otro coordino yo, y ahí esa fantasía se palpa, ¿no? Quienes vienen al grupo, como bien dices tú, esto es como cuando uno llama, el APA del colegio, ¿no? Llama a los padres, quien va a los talleres de familia del colegio van justamente los padres de aquellos niños que son más funcionales, ¿no? De lo que uno dice, dice, por ejemplo, es que siempre vienen los mismos, siempre vienen los que menos el que más hace falta es el que no va a aparecer por aquí, ¿no? Pues pasa en los grupos Balin también, ¿vale? Porque duele mucho el poder. Es lo mismo, miren, lo que pasa aquí en el grupo Balin es una zona protegida y se habla de cosas muy íntimas, muy propias de uno, pero también eso mismo que se habla de ahí, de forma no protegida, se lo habla en el office, en los pasillos, se lo habla en el autobús cuando vamos volviendo a casa o en el coche. Hay otros ámbitos donde se habla, pero desde el juicio de valor sobre el conflicto que tengo contigo, pues yo te enjuicio a ti. Dentro de un grupo Balin lo que intentamos es que no haya juicio. Y como decía Yolanda, haya empatía.
que tratamos de comprender por lo que está pasando el otro y qué pasa conmigo en la relación de conflicto, porque sin duda que hay conflicto, mucho. Nada más. Hola, buenos días. No es ninguna pregunta, pero quería agradecer en público como lo habéis planteado. Me ha servido mucho. Agradecer a todos los que han hecho la actuación, que creo que no es nada fácil, porque es precisamente el compartir algo interno tan emocional. Creo que ya en el grupo costará, y probablemente sea una diferencia de las primeras sesiones a cuando gente que ya está más entrenada o simplemente desde el principio de la sesión hasta el final. Y entonces el hacerlo así con tanta gente, aunque sea una interpretación, quería felicitarles a ellos y bueno, pues eso, muchas gracias. Me parece algo importantísimo y vamos, que debería estar en todas las residencias por cómo el trabajo que desgasta mucho y precisamente a nivel de las relaciones interpersonales que se crean y esa dificultad. Nosotros trabajo en una residencia que solo llevamos 4 años, pero es verdad que hay un síndrome de quemado muy alto y cuando es un proyecto tan nuevo te planteas el porqué y bueno, el escucharos os da esperanza, sobre todo me llevo eso, que hay esperanza, que hay una forma, hay mucho todavía por trabajar y que precisamente simplemente con eso, con el compartir y compartir desde el corazón, teniendo esas palabras te hace quitarte ese juicio y ese mal rollo que a lo mejor se ha creado, que no lo has llegado a hablar y al final de un granito se ha formado una montaña que... Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Para mí el juicio es, si habéis hecho alguna vez la linterna con las sombras, habéis hecho juegos, cuando abordas el juicio y le miras de frente, la sombra es chiquitita. Pero cuando lo alejas, cuando no hablas sobre eso que estás haciendo, la sombra se hace más grande. Gracias por el testimonio. Hola. Bueno, no sé si es una pregunta o una orientación, la verdad. Encuentro súper interesante el ejercicio. Yo tenía mucha idea hace mucho rato, porque yo trabajé en un proyecto similar en Brasil, pero el grupo se llamaba ProApp y trabajábamos con profesionales de alto riesgo de burnout y trabajamos con policía de rescate, ¿ya? Precisamente bomberos de rescate en playa. Fue un trabajo muy bonito que realizamos. Y ahora yo trabajo en Chile en un CEFAM, ¿ya? Donde obviamente el rubro es totalmente sanitario. Y mi pregunta es, ¿ustedes tuvieron que hacer un tipo de entrenamiento o algún tipo de contrato así que dijera, bueno, las condiciones para pertenecer o para trabajar o para participar de este grupo son estas? Porque la verdad que uno tiende un poco a confundir, en el sentido de que muchas veces el problema que uno tiene por lo menos allá en Chile, ¿no? Y donde a mí me toca trabajar, el problema que a veces uno tiene con el paciente va directamente relacionado con tu compañero de trabajo. Entonces, de repente el paciente o el usuario te trata mal, tienes una dificultad con él de comunicación que te provoca emociones y sentimientos muy encontrados, pero que finalmente tú lo trasladas a lo que pasó con tu compañero, es decir, por una gestión que no hizo el otro, me tocó a mí. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo llevo esto allá sin que me compliquen la sensación de pucha, o sea, fue mi compañero y por él yo me banqué un mal rato y en el fondo no vi mi parte? Mi parte en el asunto también, o sea, porque obviamente yo también cooperé en el fondo para que me pasara lo que me pasó. Entonces, ¿cómo quizás enfocar para que sea realmente un grupo Balin y que no se preste para la resolución de conflictos entre compañeros de trabajo? Porque hay de todo.
contesto yo. Justamente por eso tiene que haber un coordinador, ¿no? Yo creo que la figura del coordinador es la persona que va a marcar el camino, por lo menos, del acompañamiento en el que uno no se quede fijado en el juicio de valor. Aquí lo que tú denominas en España se le llama pasarme el marrón. En lo que es en la residencia sería, mira esta cabrona, 5 minutos antes se va y me deja las camas sin hacer, ¿no? O me deja los pañales, o me deja los baños, o me deja acomodar la ropa. Claro, le tocaba a ella le tocaba a él y se ha ido y ahora me toca a mí, ¿no? O claro, sabía que venía la hija, esa, la insoportable, esa venía y me la ha dejado a mí, ¿no? Pues eso puede surgir en un grupo Valin. Lo que está ahí el profesional, el coordinador, por eso no es un grupo de ayuda mutua de profesionales que van a hablar de lo que quieren, van a hablar de lo que quieren, pero uno acompañándolos para que esto no pase. Y no siempre lo vamos a lograr. O una charla en el sentido de, claro, ustedes aquí están súper humanizados y todo el mundo que participa acá en el centro, digamos, se supone que ya tienen una base, no me recuerdo quién era la que explicaba. No, ya dice, que no, que nos falta mucho por humanizarnos todavía. Pero de todas maneras deberían, se supone que están más humanizados que en el centro donde yo trabajo. A eso me aquí refiero. Dicen que no, allá abajo, así es muy claro, Entonces, mira, estar humanizado no significa que no tenga la oportunidad. La próxima vez de deshumanizarte. Es muy fácil deshumanizarte. Claro, o sea, en el fondo depende del prisma que se mire. Pero en el fondo es si hay como un contrato, como el que uno hace un poco con el paciente, ¿no? Donde explica un poco en qué va a consistir, cómo va a ser la sesión, qué es lo que va a supuestamente suceder, que un día uno va a salir feliz, al otro día no te va a pasar nada. Hay un contrato implícito, no explícito, no está escrito ni firmado, pero como os habéis fijado cuando empezó el grupo, Yolanda puso ahí cuáles eran los acuerdos, ¿no? Es decir, aquí no venimos a enjuiciar a nadie, no venimos a dar consejos, no es venir a dar consejos a otros, sino venir a expresar cuál es tu experiencia en la relación con el otro, en la relación con tu compañero, en la relación con tu residente, paciente que estás tratando, con la familia, pero no está escrito, está puesto ahí. Y lo podemos poner en la primera sesión, y la podemos poner en todas o la podemos ponerla en algún momento. Un grupo Valin también hay otra dinámica, hoy ya habéis visto una, pero hay otra que hay disparadores, ponemos un pequeño corto, hay cortos muy bonitos de estos de 5 minutos que son muy muy significativos y desde ahí con tu experiencia de trabajo pues dices, esto me está pasando a mí esto. Hay unos dos lobos que atacan a un chaval, que el chaval pide que lo van a atacar a la nieve, pues después hablamos de cuáles son tus lobos. Tú pensabas que te iban a atacar y al final te dan arropa. Yo no quiero romper el corto, pero bueno, ya he quemado el corto. Pero te termina arropando que aquellos que eran tus lobos, tus miedos, pues son los que te protegen después, ¿no? Pues hay muchos tipos de dinámicas y hay veces que pondremos el contrato, el acuerdo de participación, otros que no. Hay veces que hace falta, hay veces que hace falta decirlo y otras que no. Y disculpa, sin querer acaparar, pero me interesa. Desde la experiencia de ustedes, por ejemplo, nosotros allá donde trabajamos tenemos 2 psicólogas, ¿ya? Y se me ocurre que a lo mejor podríamos hacer lo mismo. Ahora, ¿es contraproducente o es súper beneficioso o que no sé, da lo mismo, que seamos parte también del grupo? Porque en una de esas también nosotros podemos complicar. Es decir, yo veo aquí que uno participa en el grupo del otro. Entonces, el hecho de trabajar ya diariamente también con ellos es a favor, es en contra, dependiendo de cómo uno lo tome desde su experiencia. Me gustaría saber un poquito más sobre ese factor. Lo ideal es que la persona, la coordinadora, por nuestro sentido común, que sea alguien externo. Claro, muchas veces el entorno laboral no lo favorece. No sé qué contestarte, la verdad. La verdad es que no sé qué contestarte. Pues sí, nosotros lo tenemos planteado aquí en los grupos, que somos personal externo al equipo. El grupo pertenece a un equipo. Yo no soy de la unidad de cuidados paliativos, ella viene como usuaria del grupo Valin en la unidad de cuidados paliativos y yo soy su coordinador. Ella no pertenece a residencia, de lo que es el servicio de residencia y servicio de atención al centro de día, pues viene como coordinadora, ¿vale? Si bien
Nuestros compañeros de trabajo muchas veces, porque van cambiando los turnos, se van compartiendo y pueden aparecer como compañeros, pero no, somos de dos equipos distintos. ¿Entiendes? Somos de otro equipo, somos coordinadores, somos psicólogos externos al equipo. Ajá. Y también tengo eso es algo que tendrías que decir. Si quieres después lo hablamos ya personalmente y lo debatimos, ¿vale? Okay. Bueno, quedan 5 minutos más. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, 4 dice aquí, Valentín. Aquí, buenos días. Yo quería preguntar un poquito por el tema de la confidencialidad. Si eso os ha requerido un trabajo un poquito particular, porque yo tengo la sensación, por mi experiencia laboral, que en general, no sé si es una cuestión cultural en España, la confidencialidad es muy relativa. Hablamos mucho por los pasillos, comentamos mucho las cosas de los pacientes, de los compañeros, como se decía hace un momento, ¿no? De una manera pues muy espontánea, muy natural y muy en cualquier sitio, de cualquier manera, muchas cosas, ¿no? Y entonces no sé si eso os ha requerido o no lo habéis detectado o no es un problema que observéis, el tema de generar la confidencialidad, que la gente comprenda de verdad lo que es la confidencialidad y obviamente se respete. Gracias. Yo creo que cuando trabajamos con las personas eso lo tenemos que tener interiorizado. Porque no solo es del grupo Valin, podría ser de cualquier ámbito, ¿no? Tú eres un ginecólogo, pues no puedes hablar de tus pacientes, o tú eres un médico de familia, etcétera. O incluso con tu pareja. O sea, que el tema de la confidencialidad va inherente en la profesión, pero también en lo personal. Y bueno, pues más allá de eso, cada uno ya sabe. Si tú estás en un pasillo y alguien te viene a hablar de lo que han hablado en el grupo Valin, pues también tú tienes que entender esa confidencialidad de decir, no quiero que compartas esto conmigo. No sé si he contestado a tu pregunta. Yo añadiría que tal vez, como decía antes, es una de las fantasías por las cuales hay resistencia a participar en un grupo Valin, ¿no? Es decir, ¿quién me garantiza a mí que lo que yo vaya a hablar de la relación con un paciente, con un residente, con un familiar, con un compañero de trabajo, quién me garantiza, por más que esté dicho, porque en el contrato que se hacemos explícito, implícito que está del grupo, está lo de ser la confidencialidad, lo habéis visto que estaba puesto ahí, ¿no? Pues, ¿quién te garantiza de que nadie lo vaya a hablar? Ahora, ¿quién te garantiza que de eso tampoco no se hable en el pasillo, por más que no se vaya del grupo Valin, que no se hable en el office mientras están tomando el café? Eso es algo que nosotros como coordinadores tenemos que trabajar con la gente que viene al grupo Valin, que se sientan seguros. Esto que decía recién Yolanda, de que tiene que ser como un piso de musgo, que yo me sienta que aquí me acogen y que lo que me están acogiendo aquí después no va a salir, no va a ser utilizado por lo menos en mi contra, fuera de este entorno. Lo mismo le pasará a las familias cuando vienen conmigo a terapia, ¿no? Cuando vienen a counseling familiar o cuando viene una persona y a mí que me garantiza que después no anda hablando por ahí. Pues hay un rol profesional, hay un código deontológico. Nosotros somos, en un grupo Valin, somos todos profesionales, pues con más razón, todos, por más auxiliar, por más médico, por más enfermero, por más trabajador social, por más psicólogos, todos tenemos que compartir ese código deontológico de confidencialidad. Lo que se escucha ahí, se queda ahí. Lo puede utilizar, las estrategias que hemos hablado, se puede utilizar después de afuera, obvio, para eso es, para que lo uses, pero no para que lo uses como arma arrojadiza contra el otro. Ahora, ¿qué garantías hay? Pues garantías las mismas que cuando tú vas al ginecólogo, vas al psicólogo o cuando vas a cualquier otro profesional, ¿no? O a confesar, me dicen acá atrás. Que por cierto, sí, tal cual. ¿Vale? Una pregunta más y terminamos, ¿vale? Pues hay que ir a descansar un ratito, media hora. Perdonar mi atrevimiento y mi ignorancia, pero me gustaría saber si hay alguna formación específica en Valin. Para formarte como coordinador, si hay alguna formación específica.
Pues en España no, en España no hay formación. Nosotros estamos dando formación, en febrero fue la última formación que hicimos, el 19 y 20 de febrero, y después damos formación fuera. Así nosotros nos vamos, el Centro de Humanización de la Salud tiene un campo de difusión, de transmisión del conocimiento muy amplio. Toda España, obviamente, toda Sudamérica, pues vamos a dar este tipo de formación. Formación que tiene que ver con dinámicas de grupo, con lo que tiene que ver trabajo en equipo, resolución de conflictos, counseling, porque esto no es la dinámica de grupo de Carl Levin, ni ni de Moreno, no, vamos, si bien los nombramos y vemos esas otras tendencias, pues nos focalizamos en el counseling grupal, ¿no? Pues bueno, yo creo que lo cerramos aquí, media hora de descanso, cafecito, cigarro y volvemos. Pero quiero ir contigo.